Saludos cordiales. El presente video es para presentar un caso de estudio eh, bajo el contexto del parcial uno de la materia de maestría de estructuración de proyectos de infraestructura en la Universidad de los Andes. El caso en cuestión es la planta de tratamiento del río Tolt. El objetivo es dar un poquito, de este video es dar un poquito de contexto sobre eh, que, bajo qué condiciones se creó este proyecto y responder unas preguntas asignadas previamente. Entonces, el contexto, en el año de 1996, en campaña el gobernador de Washington, el estado, Gary Locke, propuso arbitrar un esquema alternativo de contratación. ¿Por qué? Porque antes en Estados Unidos lo único que estaba permitido era la implementación de sistemas de contratación de bebé, donde el Estado asignaba de manera independiente los contratos de diseño o de construcción eh, de manera directa. Esto se hacía debido a que pues, en su momento Estados Unidos tenía una capacidad de recursos mucho más alta. Esto empezó a cambiar a partir de los años 80 en adelante y la implementación de nuevos contratos facilitaba o implicaba que entidades privadas pudieran entrar a ayudar con la ejecución de estos proyectos de infraestructura, aunque usualmente con el involucre de participación ya sea más activa en términos financieros o de operación. Ya particularmente entrando al caso, eh, el objetivo de la planta de tratamiento del río Tolt, que es el proyecto que nos compete en este caso, eh, surge por la necesidad de la zona de Kings County, que es toda esta zona más de aquí, donde está Seattle, que es la ciudad, pues más, una de las ciudades más grandes e importantes del oeste de Estados Unidos. La ciudad actualmente, pues en esa época era muy dependiente del río Cedar, porque el río Tol tenía problemas de abastecimiento y de turbulencia que impedían que se pudiera extraer el agua de manera adecuada. Entonces, el objetivo era crear una planta de tratamiento que pudiera almacenar el agua en épocas de escasez y que permitiera un flujo adicional. Asimismo, el, el Consejo de Seattle decidió pues, promover también una capacidad de expansión de esta misma planta para que en el futuro pues, la ciudad pueda mantener su abastecimiento de agua sin problema. Entonces, digamos que al final es una característica de los proyectos de infraestructura, ¿no? Que y, involucran a una cantidad de gente por largos horizontes de tiempo. Ya con ese contexto, pues procedemos a responder las preguntas. La primera, ¿qué rol jugó la transparencia en el éxito de la licitación? La realidad es que este fue un proyecto bastante transparente en términos de información disponible a los contratantes. La ciudad en su momento fue muy clara que querían, en qué alcances querían tener y cuáles no. Esto incluyó alcances de financiación, la normativa técnica. La ciudad era consciente de que iban a cambiarla justo en la mitad de la licitación, entonces era necesario involucrar ese cambio en la licitación y demás. Asimismo, pues la ya mencionada expansión de, pues, de capacidad de limpieza de la planta y demás. Entonces, aquí podemos ver en este caso que los requerimientos técnicos estaban muy bien definidos, la capacidad de expansión, el caudal promedio esperado, el caudal mínimo, como pues el río tenía problemas de escasez de agua en unos periodos, pues un poco siempre señaló que cuál debería ser más o menos los meses. Eh, Incluso se definieron sistemas que no estaban permitidos. Entonces, en términos técnicos, siempre fue muy claro para el proponente qué información debía ir y cuál no. En términos financieros, la ciudad usó un sistema de- eh, hizo un cálculo externo con un consultor para poder definir cuál sería el precio. Ese precio le metió un cap de 85%, una reducción de 85%, para así justificar ante la ciudad el beneficio de hacerlo por DBO y no por DBB.
Entonces, es decir, o sea, cuál es el beneficio de pasarle a un solo consultor o a una sola empresa pues toda la responsabilidad de diseñar y construir y operar y no hacerlo con el método tradicional. Y pues para eso lo que hizo fue, hizo el cálculo con lo que ellos asumirían sería su costo pues de método tradicional y dijo que esperaban al menos un ahorro del 85%. Ningún proponente podía superar este precio y asimismo los pagos de cada año en construcción estaban estimados bajo ese mismo esquema. Entonces, la cantidad de pagos y de pagos necesarios para la construcción también estaban muy claros por parte de los proponentes. Y finalmente la forma de clasificación. Esto también estaba ya súper definido desde el consejo, desde el inicio. Aquí vemos ver que ellos tenían incluso ya una evaluación de cuántos, de cuántos pararía la importancia del modelo financiero del proyecto propuesto y que el porcentaje técnico pues, sería en este caso 60%. Entonces el proyecto siempre fue muy claro técnicamente y esto facilitó que pues, muchas empresas pudieran entrar a aplicar y y con la certeza de que podían innovar, como es el caso de la empresa ganadora. La siguiente pregunta. En julio de 2000, la Asociación de Abogados de Estados Unidos, the American Bar Association, adoptó revisiones al Código de Modelo de Contratación de 1979. El Código Modelo de Contratación de la ABA autoriza el uso simultáneo de DBB, DB, DBO y DBFO. Proporciona el código nuevo de ABA una solución inmediata para Débora en cuanto alcance de trabajo, transparencia, seguridad y ingeniería confirmada, apertura de innovación de un plan sólido. Pues para el contexto, pues Débora era la encargada de verificar la viabilidad de la propuesta del candidato Gary Locke. Eh, Dando un poquito ya más respuesta y centrándonos, el código de la ABA fue revisado precisamente para otorgar una mayor flexibilidad a las leyes de contratación en Estados Unidos. Retomando la pregunta, el código no solo permite el uso de nuevas modalidades de contratación, como se señala, sino que también reconoce que el proceso tiene varias aristas y complejidades, lo que habilita un mayor uso de escenarios donde Débora o la ciudad de Seattle, para ser más precisos, pueda generar propuestas más ajustadas a la realidad técnica, como se cambia normativa del agua, como se cambia la normativa de aguas que se esperaba, o política de la ciudad, es decir, la decisión de poner un tope al precio para justificar antes a la misma ciudadanía porque se estaba cambiando el sistema de contratación. Dicho esto, aunque hay una base legal mucho más sólida respecto a lo que estaba antes, no es una solución inmediata. En verdad, se queda un poquito hasta este escenario y no cubre todo lo demás que tiene que involucrar realizar un proyecto. Hay varios aspectos que la ciudad debe ajustar: de nuevo límite de costes, cambios de tecnología, incentivos de innovación, validación del mismo benchmark y, y demás. Yo creo que finalmente lo que sí es importante fue pues, no solo que se aprobaran nuevos sistemas de contratación, sino la eliminación de la preferencia de exclusividad del shared bidding, que era un sistema que estaba antes, que básicamente decía que la única forma de contratar era por la empresa que tirara el menor precio. Esto significa que, pues, eh, en la práctica, cualquier un método que de pronto pueda ser un poquito más caro, pero de pronto es más eficiente, iba a ser excluido pues, de la propuesta de como ganador y también le ha cortado un poco la capacidad de la ciudad para decir cuál era la mejor solución para ellos. Siguiente pregunta. SPU, pues en la ciudad, contrató un equipo de diseño independiente para establecer una referencia clara para los posibles competidores antes de que se emitiera el RFP y para proporcionar una visión clara del proceso de evaluación. Evalúa esta estrategia de benchmarking, cuáles son sus ventajas y desventajas para la ciudad, los proponentes y los consultores. Incluye consideraciones a corto plazo, largo plazo y de seguridad. Bueno, entonces un poquito aquí en ventajas. La primera es pues, que permite tener un valor de referencia previo a iniciar la contratación. Esto da pie a que la ciudad pueda realizar ajustes y verificar la viabilidad del proyecto desde incluso antes de sacarlo como un proceso en el RFP. Generar reglas claras de juego, tanto alcances técnicos como costos, solo hablamos en la pregunta inicial, fueron definidos desde el inicio para los proponentes. Por lo tanto, pues eh, ya sabían cuáles eran las condiciones de diseño, entonces
eh, que un oponente dijera que el proyecto no le fuera atractivo ya no tenía que ver porque no entendía cuál era el alcance, sino porque ya estaba definido y simplemente no le convenía. Reduce riesgos para la ciudad. Cualquier imprevisto o problema pasan a los consultores. La ciudad se encargó de hacer precisamente este proceso de benchmarking para definir valores y definiciones estándares, así como pues entonces ya digamos que pues no se lava las manos, pero sí dice yo te estoy pasando información asumiendo que es real. En caso de que el proponente la reciba tal cual, pues él acepta ese cálculo, esa validación como buena y por tanto ese riesgo imprevisto, pues si hay un imprevisto que no se consideró, pues ya el proponente tendrá que recibirlo por no haber avisado antes. Asimismo, pues bueno, al existir un valor de referencia y competencia se incentiva la innovación para cumplir y superar el benchmark. Si todos sabemos cuánto nos va a costar máximo, pues lo ideal es, pues uno, pues es parte un poquito de la libre competencia, uno busca de pronto hacer una oferta más barata o más eficiente. Eh, por eso es tan importante que las reglas hayan estado bien marcadas desde el inicio. Otra es que, bueno, los consultores independientes pueden generar un diseño no sesgado. La empresa que hace ese benchmarking, pues realmente no hace no tiene ningún interés en quién es la empresa que va a ganar este proceso. Por lo tanto, pues su único interés es hacer un buen diseño y que ese diseño quede bien, porque pues en caso de que no, él es esa empresa la que queda un poquito galería frente a la ciudad. Entonces, digamos que hay un buen incentivo de que el diseño, los precios estén lo más realista posible, porque no hay interés realmente por parte de la empresa consultora para hacerle más. Y finalmente, y pues volviendo un poquito en general, y es algo que hemos dicho mucho, esto nos da claridad a lo largo del proceso sobre todos los componentes que les pueden importar a las partes interesadas. En las desventajas, bueno, hay pues un riesgo de fijación de precios. Si el benchmark no es percibido como realista, pocos proponentes pueden ofertar y fijarse el máximo permitido. Hay riesgos de estimaciones erróneas, puede ser costos, pueden aumentar de forma más indebida, no esperada, riesgos de demanda, y todo esto pues se le pasa al proponente, pues digamos que si están muy bien calculados, el proponente pues puede que pierda capacidad de reacción para solucionarlos. Eh, si el desmano es muy estricto, puede generar el efecto contrario y desmotivar desmotivar la innovación. Lo vimos un poquito incluso acá, no pasó, pero pues digamos que en el RFP ya habían condiciones no, pues bueno, digamos que la financiación ya estaba muy definida y habían tecnologías que ya estaban directamente no permitidas. Este tipo de restricciones a veces pueden hacer que el diseño se vea como estático y impide que cualquier idea innovadora, ya sea en términos de financiación o de tecnología, puede que no entrar. Mala definición de estándares previos puede implicar pérdidas o renegociaciones. Si el benchmarking está mal planteado y el proveedor lo ve, pues eso implica que luego pues puedan haber renegociaciones y se pueda ir todo el análisis previo y todo el proceso pues un poquito a estados no deseados. Y bueno, y si el benchmark es mal evaluado por el mercado, bueno, pues qué sucede si la ciudad considera que el precio estaba bien, pero el mercado no. Esto pues eh, puede indicar que de pronto hay una alineación entre las dos partes. Esto lo pongo como malo porque puede ser pues, malo para el proyecto, pero en verdad pues depende un poco de qué posición toma la ciudad respecto a eso. La siguiente pregunta que refiere a un poco la tasa de descuento usada, un poquito para dar contexto, se usó una tasa del 6,09%. Esto vino del interés que la ciudad esperaba pagar por la emisión de los bonos municipales que estaban exentos de impuestos. Esto era el método de pago que iba, o de deuda que tenía planeado la ciudad para pagar el proyecto. En este caso, pues que usaran esa misma tasa para valorar el proyecto, generará que se trasladaran esos valores de endeudamiento público directamente a los proponentes. El proceso se benefició de poder comparar todas las ofertas con una misma tasa, lo que facilita que la cooperación financiera y aseguró desde el inicio que el sistema de pagos es esperado por la ciudad. Es decir, lo que ha hecho varias veces, el proponente ya sabía en qué año se iba a pagar y más o menos en qué proporción, y para la ciudad era más fácil comparar, porque pues al final del día no se recibieron procesos de financiamiento diferentes. O sea, al final todos sabían más o menos cuál era la tasa y qué debían esperar, y ya era cuestión de cómo ellos re reducido
reducido el costo a partir de los materiales, innovación y demás. Eh, Dicha tasa es realista. Las entidades públicas exigen tasas más bajas y que el sector privado, por los beneficios fiscales, esto hizo más atractivo el proyecto y permitió atraer a los proponentes. ¿Qué puede tener un negativo? Bueno, pues como el veto de pago y demás, y la tasa está ya bloqueada y solo es algo de Estado, eh, se bloquearon propuestas con innovación financiera en la estructuración de la deuda, y riesgo y costo y financiación se mantuvo en la ciudad. En caso de contingencias, ellos serán responsables porque al final ellos son los que prometieron ese tipo pues, de pagos y con ese tipo de interés. Finalmente, sobre cómo cambian los flujos, pues eso es una cosa básicamente de cómo tú ves el valor presente neto. Cuando la tasa es más baja, hay más castigo en precios futuros a precios presentes. Cuando la tasa es más alta, el valor presente neto te va cambiando, pues te castiga menos. Entonces, si yo aumento mi tasa, el valor presente neto total del crédito me va a bajar, porque pues se castiga un poco menos los precios futuros. Y si la tasa es menor, pues los flujos futuros van a ser más duros y por tanto van a aumentar. Aquí se puede ver una comparación que hice en el Excel, donde de verdad cambios muy pequeños porcentualmente te cambian bastante la variación del proyecto. Eh, CDM Phillips obtuvo este proyecto en parte gracias a la solidez de sus conocimientos de tecnología avanzada de filtración. Los filtros propuestos para usarse en todo están diseñados para alcanzar significativamente mayor que el especificado en el benchmark y con una razón sustancial en costo de energía, que se salvaguarda hasta el RFF para proteger contra la posibilidad de que los filtros requieran 2 o 3 o hasta 4 veces más limpieza y mantenimiento y cómo se maneja riesgo en fallo y tecnología. Eh, la verdad es que, bueno, es una muy buena pregunta. Un poquito sus beneficios y esa decisión es lo que trae la innovación. Sin embargo, yo creo que es importante señalar que, bueno, que el proyecto fue claro en qué requerimientos técnicos debía cumplir con el contratista, incluyendo el cambio de normativa esperada y valores extremos. Se exigió en su momento una capacidad de 240 MGDs con los mismos estándares de calidad, o sea, ya la ciudad había puesto un límite adicional. El contrato estableció pruebas técnicas de aceptación, es decir, se hacían 14 días de simulación continua, de operación continua con distintos caudales y simulaciones de fallas, lo que un poco validaba el diseño antes de su entrega. El problema, por decirlo así, o a qué va, es que al final uno solo puede prever y cobrar lo que se conoce. Si el proceso de contratación no se valora los escenarios adicionales de mantenimiento, el privado no puede recibir este riesgo. El contratista es responsable únicamente por fallos de tecnología de acuerdo con los parámetros establecidos, y por ello se le transfiere este riesgo como diseñador, constructor y operador. Eh, es decir, o sea, al final del día, si la nueva tecnología debe cumplir con los estándares que yo me defino. Eso es una cosa clara y ya sé la evaluación de costos que me envíe el mismo concesionario donde yo defino si vale o no la pena el riesgo. Igual es importante señalar que el RFP exigió unas garantías financieras, unos performance bonds se llaman, que aseguran que la ciudad puede recuperar lo invertido. Es una garantía que tiene que dar el concesionario en momentos de la licitación donde se asegura que si la ciudad puede recuperar parte o todo lo perdido en caso de que éste incumpla. Estas son medidas relativamente comunes en este tipo de contratos y pues hace parte de las garantías y de las partes contractuales. Pues creo que eran todas las preguntas. Muchísimas gracias y bueno, tengan una feliz tarde o noche donde sea que me estén viendo.